Muy bien, pues el nombre de la predicación está ahí, un nombre simple, un nombre sencillo, la historia de la Navidad. En esta noche especial, queridos hermanos, nos reunimos para celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, en donde el Evangelio nos transporta a Belén, donde un humilde establo se convierte en el escenario del milagro más grande de la historia, la llegada de Jesús, el príncipe de paz. Y a través de los ángeles que anuncian la buena nueva a los pastores, se nos recuerda la esperanza que trae este nacimiento. Pues en medio de la oscuridad y la incertidumbre, la luz de Cristo irrumpe, ofreciéndonos redención y amor incondicional. Hoy, mientras reflexionamos sobre este hermoso relato, abramos nuestros corazones para recibir el mensaje de esperanza que nos trae la Navidad. Y sin duda hoy es el momento de celebrar nuevamente, como cada año lo hacemos, la Navidad. Y me pregunto, ¿cuántas veces en sus vidas han oído la historia de la Navidad plasmada en la Biblia? Yo podría leerla una y otra vez. Y no sé ustedes, pero yo nunca me canso de poder oírla. Acompáñame a leer el Evangelio de Lucas y meditemos juntos en esta hermosa palabra que nos muestra la historia de la Navidad, que tú puedes ver aquí en la pantalla. Si tú ves la primera imagen, es un edicto. La segunda, a consecuencia de ese edicto, hay un viaje. Después del viaje, un lugar, en donde ahí dice, no hay lugar, no hay lugar, y que concluye en la última imagen, en el nacimiento de Cristo. Ya tienes Lucas 2. Lucas capítulo 2, y vamos a estar meditando en los versículos del 1 al 16. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Desconozco cuántos años tienes tú de haberte convertido al cristianismo, y de los casi 26 años de que yo recibí a Cristo, por lo menos te quiero decir que 24 años he escuchado esta historia, y no tengo ninguna duda acerca de ello, de que esta repetición que nosotros hacemos año con año no tiene poder para poder borrar la magnificencia de este relato. Y mientras lo contemplamos con nuevos ojos en este tiempo de Navidad, para que el príncipe de paz pueda ser glorificado entre nosotros en esta hermosa noche de Nochebuena, por lo que podríamos preguntarnos otra vez, ¿por qué Jesús nació en Belén? Y esa es la primera pregunta. Sabemos que su familia era de Nazaret, donde José tenía una carpintería. Y el Evangelio de Lucas nos da la respuesta, pues justo al inicio del pasaje que nosotros leímos, nos dice que en esos días salió un edicto de César Augusto, que requería que fuera censada toda persona que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Augusto César, el magnífico César, el trascendente, el segundo de los 12 Césares de Roma, nacido como Gaius Octavius en el año 63 a.C., fue sobrino, nieto y heredero de Julio César. Y tras una serie de guerras civiles, él fue nombrado primer ciudadano. Esto quiere decir que él fue el primer emperador romano, porque él estableció precisamente el Imperio Romano. Y nota esto:
Bajo su gobierno, el imperio vivió un periodo de paz y de prosperidad. Y con su plena autoridad emitió un edicto. Y dijo que todos los que están bajo el dominio romano se sometan a un censo. Porque quería contar a las personas de todo el imperio romano con un propósito: imponer impuestos, a fin de poder incrementar la riqueza de las arcas de ese imperio que él estaba formando. Así que le dio la orden, él dio esa orden de establecer el edicto. Y Lucas nos dice que esto ocurrió cuando Cirenio gobernaba Siria. Entonces, si nos hacemos la pregunta de por qué nació Jesús en Belén, la respuesta puede ser fácil. La razón es por la que Jesús nació en Belén fue porque sus padres, aunque estaban afligidos por la carga de la opresión y la tiranía romana, sin embargo se sometieron a las leyes civiles e hicieron este viaje. Y este viaje, queridos hermanos, podemos pensar que había riesgo en la vida de María, porque ella podía haber muerto junto con su bebé en ese camino de 160 kilómetros que tenían que recorrer desde Nazaret a Belén. Y podríamos decir que gracias a César Augusto nació en Belén, porque él en aquella época trajo paz, porque construyó y arregló todos los caminos de la zona para que las vías de comunicación fueran accesibles. Así que empieza a tratar de hilar todo esto que sucedió, por qué sucedió. Esto permitió que María y José transitaran sobre caminos planos, sobre caminos bien trazados para poder llegar a esta pequeña ciudad de Belén. Así que si nosotros decimos que Jesús nació porque Augusto César lo determinó en el edicto, sería darle demasiado crédito a Augusto César y muy poco crédito a la soberanía de Dios, dado que siglos antes de César Augusto, antes de que César Augusto naciera, siglos antes de que él naciera, ¿sí?, y que nadie había escuchado el nombre de Augusto César, hubo un profeta menor que nos dijo cuál había sido el verdadero edicto que Dios había establecido. Él recibió la palabra de Dios en sus labios y pronunció esta profecía acerca del pueblo de Belén. Si tú me quieres acompañar, si no yo te lo leo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Fíjate lo que se estableció muchos siglos antes de que naciera Augusto César. Dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será, ¿qué dice? Señor de Israel, Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Noten que antes de que saliera el edicto de Augusto César, desde la eternidad, fíjate bien, desde la eternidad salió un edicto del Dios omnipotente que reina el universo. ¿Y quién es el Señor de la historia? El que determinó los límites del Imperio Romano y estableció que un día en particular, en un lugar particular, ocurriría la encarnación de su Hijo. Y podemos jugar a especular con los y sí, pensando, ¿y si el edicto de César hubiera sido emitido una semana después? ¿Y si el edicto de César, verdad, no hubiera habido paz en aquel lugar? ¿Y si hubiera sucedido algo en el camino que pudiera haber impedido el nacimiento de Cristo? ¿Y si María hubiera dado a luz en el camino? Entonces, toda la importancia profética de la palabra de Dios se habría derrumbado y hubiera quedado sin cumplirse. Pero debido a que salió un edicto de Dios, no podía ser que Jesús no naciera en Belén. Dios eligió esa pequeñísima ciudad entre las tribus de Judá para ser el lugar del nacimiento del Mesías.
Y aunque ese pequeño pueblo llamado la Casa de Pan había quedado en obscuridad hasta siglos más tarde, porque recuerden que Dios guardó silencio por 400 años, que no tuvo comunicación con el ser humano hasta que el Señor Jesucristo llegó. Así que la casa de David fue restaurada y su reino fue renovado cuando el príncipe de paz nació en su ciudad natal. Lo que dice en el Nuevo Testamento es que Dios preparó la historia de una manera tal que hubo un momento en el tiempo donde el tiempo estaba tan lleno de propósito de Dios que en ese momento, ni un segundo antes ni un segundo después, ese niño tendría que nacer en Belén. Y aunque fue demasiado tarde para que sus padres encontraran una habitación en el mesón, no fue ni un segundo antes ni un segundo después de lo determinado por Dios. Y cada vez que leemos este relato nos impresiona por el acomodo de las circunstancias sobre el nacimiento de Jesús. Aquí Él es anunciado como un rey. Sin embargo, la señal que se da es la manifestación de un niño envuelto en pañales. Y te quiero decir, no vayas a pensar que son pañales como le entendemos ahora, sino eran simples mantas, pedazos de tela, ¿sí?, cortados tal vez en forma rústica con el propósito de calentar al pequeño bebé. Difícilmente un palacio real, difícilmente un lugar de esplendor. Y vemos a lo largo del ministerio de Jesús que Él toma sobre sí una misión de humillación. La suya es el camino de la cruz. Él es aquel que es el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y así vemos en las circunstancias de su nacimiento casi un relato absoluto de pobreza y humillación. Sin embargo, ponga mucha atención. A corta distancia del establo donde estaba acostado el bebé, se estaba preparando, escucha bien, el mayor espectáculo de luz y sonido que jamás se había producido sobre la faz de la tierra, en el que ni todos los circos o ley del mundo podían compararse con la grandeza y el esplendor de lo que iba a suceder. Acompáñame por favor a Lucas 2, versículo 8. Mira lo que dice aquí. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Antes de este momento aparece un ángel con los pastores para poderlos preparar, porque venía un momento de esplendor. ¿Y qué tipo de resplandor sería este? Porque dice que la gloria del Señor se manifestó, la gloria de Dios radiante, refulgente, cargada de deslumbre. El tipo de gloria que dejó ciego al apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando iba camino a Damasco? El tipo de gloria que brilló a través de la naturaleza humana del Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración. A lo largo de las Escrituras, la metáfora suprema es que Dios es luz. Él es fuego consumidor y su gloria tiene un resplandor maravilloso. Como hemos visto una y otra vez que incluso los serafines tienen que cubrir su rostro, no sea que vean la gloria de Dios y perezcan. Nos dice que cuando esto sucedió y apareció el resplandor, los pastores tuvieron gran temor. Estaban hablando de algo que los intimidaba. Estaban radialmente aterrados, con un miedo que llega a doler, y estaban llenos de terror. Pero entonces, Dios, al haber elegido a esos humildes pastores, les envía la calma. Dice el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Así que los pastores escuchan el anuncio que el ángel hace del Evangelio. Os doy nuevas de gran gozo, porque os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esta es la buena nueva que recibieron esos pastores y que ahora nosotros, hermanos, lo podemos ver en la palabra de Dios. Pero no termina ahí. Después de esta maravillosa noticia del Evangelio, que quieren decir buenas nuevas, sucede algo. El ángel había tranquilizado a los pastores, les había dicho, no teman, les doy nuevas de gran gozo. Nació el Cristo, el Mesías esperado por tantos años, ya nació, y lo van a identificar porque está envuelto en pañales. Dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que de repente aparece esta multitud de los ejércitos celestiales. Si tú pudieras pensar en el ejército más poderoso del mundo, este ejército jamás se iba a comparar con el ejército celestial que se presenta ahí en ese momento. No se está hablando de unos cuantos ángeles, sino de un ejército de ángeles, una tropa de ángeles que llenan los cielos hasta donde los pastores alcanzan a ver. Por eso necesitaban ser advertidos. No fue que les diera un infarto fulminante, porque ellos estaban temerosos, tenían miedo, nunca habían visto algo así, porque esta experiencia solo la reciben, queridos hermanos, los humildes pastores. Hace unos momentos vimos que estaban llenos de terror. ¿Qué crees que están pensando ahora cuando miran a su alrededor y no ven más que un ejército cantando y glorificando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Y luego el resplandor se apaga de repente y los ángeles se van. Vamos al versículo 15. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Después de que ellos recibieron las buenas nuevas, el Evangelio, en donde hablaba del nacimiento de Cristo, dice que los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos ahora mismo esto que ha sucedido. Y así, mis amados hermanos, la Escritura nos dice que se apresuraron y fueron a buscar al bebé que estaría envuelto en pañales, y lo encontraron en la Navidad. La historia del nacimiento de Jesús en Belén no es solo un relato conmovedor, es una manifestación del plan soberano de Dios en acción. Cada detalle, desde el edicto de César Augusto hasta la humildad del pesebre, nos muestra que Dios cumple sus promesas de manera perfecta y de manera exacta. Al contemplar esta historia de la Navidad, recordemos que el Rey de Gloria eligió venir como un humilde siervo para poder reconciliar al mundo consigo mismo. Y quiero concluir con 3 enseñanzas que nos da este pasaje. ¿Me pones la que sigue, por favor? 3 enseñanzas, queridos hermanos, para que tú las apliques en esta Navidad. La primera: reconoce la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. Porque te quiero decir que si tú estás aquí, es porque Dios lo planeó. Dios tomó la decisión de que hoy tú estuvieras aquí. Él puso todas las circunstancias para traerte a este lugar. Dios no deja nada al azar.
Incluso las acciones de gobernantes como Augusto César están bajo el control de Dios. La profecía de Miqueas y su cumplimiento en el nacimiento de Jesús en Belén nos muestra que Dios guía la historia hacia su propósito redentor. En esta Navidad, confía en que Dios también está guiando tu vida, incluso en las situaciones más inciertas o más difíciles que tú puedas estar pasando el día de hoy. Segunda enseñanza: valora la humildad como una virtud divina. En Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y cuando nosotros, hermanos, leemos este pasaje, tal vez podríamos pensar que el mundo entero está relacionado con dos tipos de personas: las que son pesebres y las que son el hotel donde no lo recibieron. Aquí en esta parte, en donde dice que no había lugar para ellos en el mesón, representa a todas aquellas personas que han rechazado al Señor Jesucristo a lo largo de su vida. Y el pesebre representa esos corazones del ser humano sucios, porque un pesebre está sucio, está lleno de saliva, porque ahí comen los animales, a lo mejor hasta lleno de pelos, lleno de mugre. Pero ¿sabes qué? Aún en ese lugar el Señor Jesucristo nació. Y si tu corazón está igual de sucio, también el Señor Jesucristo puede nacer en tu corazón. Por eso yo te digo esta noche: no lo rechaces. No lo rechaces. Él quiere nacer en tu corazón. Jesús nació en circunstancias de pobreza y humildad, lejos de la gloria terrenal. Esto refleja el carácter de un Dios que no busca la grandeza humana, sino corazones humildes. Esta Navidad, querido hermano, querida hermana, practica la humildad al servir a otros, reconociendo que el verdadero honor está en imitar a Cristo en su entrega y en su sacrificio. Y tercera cosa que tú puedes hacer esta Navidad: proclama el mensaje de paz y salvación. Decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles anunciaron paz en la tierra, y los pastores, al recibir el mensaje, se apresuraron a buscar a Jesús. Este mensaje de paz y salvación es para todos, para todas las personas que lo quieran escuchar. Así que, amados hermanos, esta Navidad comparte el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Conviértete en un portador de la paz en tu familia, reflejando el propósito de Jesús en nuestra vida diaria. Ojalá que esta palabra haya podido motivarte a poder seguir adelante. Mis amados, cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño que está aquí, que este tiempo de Navidad sea una oportunidad para poder recordar el regalo más grande que hemos recibido: Jesús, nuestro Salvador. Sigamos su ejemplo de humildad y proclamemos con gozo las buenas nuevas de su amor y salvación. Y cantemos como los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Yo espero, querido hermano, que este mensaje que lo has escuchado año tras año tras año abra ojos nuevos en tu vida y abra también un corazón para poder entender lo que Dios quiere de tu vida. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Padre bendito, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos abre los ojos del entendimiento
para poder entender por qué tuvo que venir el Señor Jesucristo a nacer en esta tierra, Señor. Y aunque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Él se humilló a sí mismo, no solamente al despojarse de sí mismo como Dios, sino que tomó la decisión de nacer en un lugar muy humilde. Y así, Señor, como Él nos muestra esa humildad, que cada uno de nosotros también podamos ser humildes como Él lo fue, que podamos reconocer también que la soberanía de Dios es sobre toda circunstancia. Y si tú hoy estás aquí es porque Dios te trajo. Así que, Señor, toca el corazón de cada persona que está aquí, para que pueda valorar esa humildad con la que el Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a esta tierra, Señor. Y que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, podamos dar esas buenas nuevas de gran gozo a todas las personas que aún no conocen al Señor Jesucristo. Y así, con tu rostro inclinado, si tú quisieras hacer hoy una oración de fe, una oración de gratitud por lo que escuchaste el día de hoy, porque tal vez no habías entendido lo que era la Navidad, porque no habías entendido que la celebración principal en esta noche es que estamos celebrando un cumpleaños más del Señor Jesucristo, en donde a veces muchas cenas se hacen, se festejan, pero no se menciona en ningún momento por qué están haciendo esa celebración. Así que hoy, si tú quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón, solo haz una oración de fe ahí en tu lugar y repite esta sencilla oración que Dios pone en tu corazón para que tú le puedas recibir. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón. Creo que el Señor Jesucristo vino a nacer en esta tierra, murió en la cruz del Calvario en mi lugar y fue sepultado, y al tercer día resucitó para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta noche, en este 24 de diciembre del 2024, yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.